Solución al ejercicio número 2 del libro Álgebra y Trigonometría con Geometría Analítica, 12ª edición de los autores Zhukovsky-Koch, del capítulo 2, Ecuaciones e inecuaciones, de su sección 2.1, Problemas aplicados. Antes de leer la instrucción de este ejercicio número 2, leamos esto que tenemos de este lado derecho. Tenemos unos lineamientos para resolver problemas aplicativos. Leamos el primer lineamiento. Si el problema está declarado escritamente, lee cuidadosamente varias veces y piensa sobre los hechos dados, junto con la cantidad desconocida que debemos encontrar. Entonces procedamos a leer la instrucción, veamos los datos importantes y busquemos aquello que nos dice que es la cantidad desconocida. Una vez dicho esto, leemos. Antes del examen final, un estudiante tiene calificaciones de exámenes de 72, 80, 65, 78 y 60. Si el examen final cuenta como un tercio de la calificación final, ¿qué calificación debe tener el estudiante para tener un promedio final de 76? Ahora leamos el segundo lineamiento que nos dice lo siguiente. Introduce una letra para denotar la cantidad desconocida. Esto es uno de los más cruciales pasos en la solución. Frases que contienen palabras tales como qué, encuentra, cuánto, qué tan lejos o cuándo debe alertarte la cantidad desconocida. Entonces, con este segundo lineamiento encontramos la cantidad desconocida o lo que va a ser nuestra variable. Y aquí nos dice what score must the student receive in order to have a final average of 76. La palabra what es la que nos indican que es la variable x. La variable x va a ser igual al score o calificación para que el alumno tenga un promedio de 76. Esa va a ser nuestra variable x. Leamos el lineamiento número 3. Si es apropiado, dibuja una imagen y nómbrala. En este caso no es importante. Pasemos al lineamiento número 4. Nos dice lo siguiente. Enlista los datos conocidos junto con alguna relación que involucren la cantidad desconocida. Una relación puede ser descrita como una ecuación en la cual se escriben las declaraciones, también las letras y los números que pueden aparecer en ambos lados de la ecuación o del signo igual. Entonces declaramos los datos que conocemos. Sabemos que tenemos calificaciones de 72, de 80, de 65, de 78 y de 60. Además nos están pidiendo un promedio final de 76. Promedio final de 76. Ahora leamos el lineamiento número 5. Después de analizar la lista en el lineamiento número 4, formula una ecuación que describe precisamente lo que está declarado en palabras. Y bueno, ahora procedemos a plantear la ecuación. En este ejercicio es bastante absurdo, diría yo, porque se plantea la ecuación de una manera rara. ¿Por qué? Porque nos dicen lo siguiente, que el examen final cuenta como una tercera parte de la calificación final. Entonces, esta calificación final también es este promedio final de 76, es lo mismo. Entonces, sabemos lo siguiente, el promedio final va a estar conformado de dos cosas, de la calificación final o de la última calificación que tenemos que va a presentar el alumno. Le ponemos como calificación, examen final, que tiene un valor de un tercio de la calificación total o del promedio final. Y también tenemos el promedio de las calificaciones. Esto vale
2/3. ¿Cuál es el promedio de calificaciones? Son las calificaciones de los test que ya tenemos. Entonces, ahora planteamos la ecuación. La ecuación va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener la suma del promedio de las calificaciones que teníamos, que son 72. Es el promedio de las calificaciones que teníamos por su porcentaje o su valor, que son 2/3 de la calificación final. Entonces la fórmula del promedio queda como 72 más 80 más 65 más 78 más 60. Todo eso se divide entre 5, que es el número de calificaciones. Eso lo multiplicamos por 2/3 más la calificación final, que es la variable que debemos encontrar, que es x. Esto se multiplica por 1/3 y tiene que ser igual a la calificación del promedio final, que debe ser de 76. Esta sería nuestra ecuación, la que vamos a encontrar el valor x. Entonces ahora resolvemos primero este promedio. Tenemos que 72 más 80 más 65 más 78 más 60 dividido entre 5 da un resultado de 71 por 2/3 más x sobre 3, y esto es igual a 76. Entonces ahora multiplicamos 71 por 2/3, que da como resultado 142 sobre 3, que en su aproximación es como 47.33. Entonces esto va a ser más x sobre 3, y esto es igual a 76. Entonces ahora sumamos estas dos fracciones, ya que tienen el mismo denominador, que nos va a quedar de la siguiente manera. 142 más x sobre x es igual a 76. Ese es sobre 3. Entonces 3 va a pasar a multiplicar a 76. Entonces tenemos que 142 más x va a ser igual a 76 por 3. Resolvemos esta multiplicación para obtener como resultado lo siguiente. 142 más x va a ser igual a 228. Entonces ahora este 142 pasa de este lado. Entonces obtenemos que x va a ser igual a 228 menos 142. Resolvemos esa resta para obtener que x es igual a 86. Hemos encontrado la variable desconocida de este ejercicio, pero a pesar de haberlo encontrado, no podemos decir que lo terminamos. Tenemos que dar a entender qué significa este valor. Entonces, la explicación quedaría de la siguiente manera. El alumno debe obtener una calificación de 86 en su examen final para que su promedio sea de 76. Y esta ya sería la explicación, la respuesta de este ejercicio, y de esta manera terminamos este ejercicio número 2.